Muy buenas tardes, Josefina. Nuevamente saludamos a la gente que se está conectando vía Zoom en el encuentro del día de hoy del ciclo Las tesis dicen. Tenemos a la licenciada Josefina Corro que nos va a contar de su trabajo que tiene un título más largo, más extenso que el que están viendo ustedes ahora, que es Reescrituras míticas en microrrelatos de Patricia Calvelo. Así que bueno, desde ya muy agradecidos por su compañía, tanto a la gente que se ha acercado de manera presencial como a quienes nos acompañan en la virtualidad. Josefina es egresada de nuestra carrera de letras, ¿sí? Su licenciatura corresponde a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y se desempeña como docente en la Cátedra de Literatura Europea. Así que bueno, los dejamos con Josefina. Gracias. Hola a todos, hola a todas. Primero agradecer por el espacio, al área de literatura por invitarme. Y bueno, voy a contarles un poco de lo que fue el camino de esta tesis. Em, el título, uy, bueno, no me pasa la diapositiva. Sí, el título de mi tesis era Tomar la pluma y el puñal, reescritura de figuras míticas femeninas en microrelatos de Relatos de bolsillo de Patricia Calvelo. Y mis directoras fueron María Soledad, la profesora María Soledad Blanco y la profesora Mónica Rivera. Y llegar a esta tesis fue un largo proceso que comenzó por el 2022, que fue el año que cursé metodología de la investigación y que curiosamente esta no era mi tesis original. Como anécdota, yo, bueno, habiendo hecho ascripciones en literaturas clásicas y, y terminando la ascripción de literatura europea, yo ya tenía mis preferencias de investigación y me gustaba mucho el comparatismo, traer los mitos a reescrituras modernas, contemporáneas, y mi idea original de tesis era sobre los Caballeros del Zodiaco, porque había un personaje que se llama Saga, que me parecía ser una reescritura de Ajax y de su tragedia. Entonces, con esa idea comencé a hacer metodología de la investigación y todo el proyecto se basó en un estudio comparado de reescrituras míticas. Pero al llegar el fin de año, se abren las convocatorias de las becas SIN. Soledad invita en el grupo a los estudiantes a participar y yo le hablo y le digo que me gustaría participar de la misma. Y entonces comenzó su orientación, decir, bueno, qué se puede investigar, qué se requiere, qué se solicita y cómo uno piensa el proyecto ajustándose a lo que se requiere, que por ejemplo es que se ajuste a líneas prioritarias de investigación, que eso lo establece la universidad. Entonces, en ese año, recuerdo que la línea de investigación era de literatura latinoamericana, regional y estudios de géneros. Y em, justo también ese año, con Soledad me había incorporado al proyecto de investigación que se llamaba Imaginarios y representación de la mujer y lo femenino en la literatura occidental. Entonces, ella me dice, bueno, yo sé que tenías este proyecto, ¿por qué no seguimos con este espíritu de comparar personajes míticos con reescrituras? Y entonces ahí es donde surge
volver a Relatos de Bolsillo, que era un libro que escribió una profesora de la universidad, Patricia Calvelo. Entonces tomamos esa propuesta que ella reescribe 5 personajes míticos en 5 microficciones. Entonces, estamos en diciembre del 2022. A principios del año 23 se nos comunica que los resultados provisorios en mayo, abril, que había quedado dentro de los que iban en los becarios. Entonces fue un proceso de decir, bueno, ¿cómo comenzamos a trabajar? Porque la beca inicia formalmente en septiembre. Entonces, nosotros teníamos un proyecto que es un proyecto muy breve. Los antecedentes eran hasta 900 palabras, el marco teórico también. Entonces era un proyecto que tenía quizás 5 páginas. Nosotros lo que hicimos fue ampliar ese proyecto a 15 páginas siguiendo todas las directivas que ya había aprendido en metodología de la investigación con el profesor Lucas Perazzi. Y con eso en mente comenzamos a ampliar el proyecto y yo comencé a escribir el capítulo número 4 de la tesis. Y esto para decir que hacer la tesis no fue un proceso lineal. No fue decir, bueno, el antecedente, el marco teórico, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, conclusión y la bibliografía, sino que fue un camino de ir y volver constantemente, porque tenía este primer proyecto de 5 páginas, después un borrador de capítulo 4, porque estaba centrado en una figura mítica, que era la de Medea. Después fui a otro capítulo y a otro capítulo y después a fin de año estaba para presentar el proyecto en la facultad, que era un proyecto ya de 15 páginas. Entonces iba poniendo cosas en pausa, las dejaba, por así decir, respirar, después volvía para ampliarlas. Entonces, bueno, inicia la beca en septiembre. Ese mismo mes son las jornadas de la mujer en Mendoza y yo llevo un trabajo en el que estudio a Medea, desde La terrible Medea de Patricia Calvelo. Era una ponencia de eh, 7 hojas. Luego en noviembre hago lo mismo con Elena, de Elena en la muralla, y ese año yo había cursado una capacitación de ecos clásicos en la literatura argentina. Y para como trabajo para aprobar ese curso, escribí sobre Penélope, la reescritura de Penélope en Penélope, reina de Ítaca, y otra Penélope que ya es un poema que transforma a Patricia Calvelo del microrelato al poema. Presentamos entonces en diciembre el proyecto de tesis en la universidad y vienen las vacaciones. Durante las vacaciones, junto con mis directoras, concordamos ampliar los capítulos que ya había escrito porque eran de vuelta 7 hojitas cada uno, los llevamos a aproximadamente 20, porque en realidad ese también era el trabajo del comparatismo. Uno tiene 2 objetos para comparar. Tiene, por un lado, las fuentes clásicas, donde uno va a entender a ese personaje, y luego la reescritura para ver qué es lo que se transformó de ese personaje. Pero tiene que haber una contextualización de qué eran por ejemplo, como es una tesis orientada a los estudios de género, cómo se la veía la mujer, qué se esperaba de la mujer, cuáles eran los roles, cómo era su relación con el héroe y qué es lo que está ocurriendo en la reescritura. Entonces, en las vacaciones nos dedicamos a ampliar esos capítulos y luego en el principio del año académico se nos comunica de que había sido aprobado el proyecto. Entonces, es como que iniciaba formalmente el camino de la tesis y debido a eso teníamos que ampliar nuestro marco teórico.
Y ampliar el marco teórico fue, bueno, comenzar a hilar fino, porque en el inicio teníamos solamente em, algunos conceptos, por ejemplo, mitocrítica, comparatismo en clave de género. Pero teníamos que comenzar a ser más específicos. Por ejemplo, si hablamos de microcrítica, primero tenemos que hablar del mito. Entonces, ¿desde qué concepto de mito estamos hablando? Luego, ver qué es una reescritura, qué es la intertextualidad, y como en el concepto del mito, en quién nos posicionamos, quién va a ser nuestro soporte teórico. Entonces, por ejemplo, para mito decíamos García Gual. Para intertextualidad hacíamos un recorrido desde Bakhtin, por Kristeva, por Barthes, hasta decir, bueno, nosotros nos quedamos con Genet. Después, para pensar las reescrituras desde el comparatismo, teníamos las leyes de Brunel para ver cómo funciona, según esas leyes, em, la reescritura, porque él tiene la ley de irradiación, que es la presencia del texto fuente, como él está irradiando sobre el texto que lo reescribe. Está la ley de flexibilidad, donde dice, bueno, hay ciertos elementos que no pueden cambiar, pero se permite hasta este punto deformarse. Pero una reescritura tiene que pensar en una deformación sin romper como por la misma flexibilidad, pensar en un elástico. ¿Qué tiene ese elástico? Que en este caso sería, ¿qué tiene ese mito? Que no puede perderse porque si se pierde también deja de ser ese mito. Y tenemos la ley de emersión, que son esos elementos, esos aspectos que aparecen en el relato que nos recuerdan al mito. Todo esto para pensarlo en una microficción, que es un género que se caracteriza por su brevedad y por su economía. Entonces, era pensar en cómo algunas palabras, em, sí. Ah, ahí está. Sí. No, está bien. Bueno, esa era la portada de la tesis. Bueno, no sé si se llega a leer, pero la estatua está leyendo el libro de Patricia. Eso lo había hecho con inteligencia artificial, que salió bastante linda. Bueno, este fue el contexto académico y formativo del que les había mencionado, las ascripciones y lo que fue presentarse a la beca SIN, que, bueno, fue de septiembre del 23 a septiembre del 2024, que fue más o menos la época por la que ella estaba terminando de la tesis y presentaron también el informe de la beca SIN. Acá había traído unas imágenes porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está con la beca SIN, no es, bueno, para los que no sepan, son las becas del Consejo Interuniversitario Nacional por son becas de estímulo a las vocaciones científicas. Entonces, la idea de esta beca es que uno presenta un proyecto para realizar durante un año y que lo socialice. Entonces, la idea principal es la socialización de estas investigaciones y promueven la participación en eventos académicos. Por eso había participado en Mendoza ese año, en Córdoba y luego en el 24, en las Jornadas del Norte. Bueno, acá están los certificados son parte del informe. Y bueno, lo que les decía, que el proceso de la tesis no fue lineal, porque también había puesto las páginas para poder comparar cómo fue este proceso de ampliación de cuando uno vuelve, qué son las cosas que agrega, qué cosas reescribe de su propia escritura. Uy. Entonces, bien, entonces el proceso no había sido lineal. Comenzamos por el capítulo, como había dicho, por el capítulo 4, por el capítulo 5, llegamos al capítulo 6, luego pusimos una pausa
ampliamos esos capítulos. Cuando se aprueba el proyecto, se amplía el marco teórico y luego se hacen los capítulos uno y 2, que eran los que corresponden a los otros personajes que faltaban de las microficciones. En agosto lo que hicimos fue hacer el informe final de la beca y comenzar a cerrar lo que fue la tesis, que fue escribir por consejo de mis directoras un capítulo integrador. Entonces, cada capítulo tenía a su figura mítica. Tenía su fuente, su contexto y luego como la propuesta de Calvelo y su análisis. Em, y al final ofrecía una pequeña conclusión solamente de ese personaje. En el capítulo integrador lo que hicimos, lo que me pedían mis directoras es que vuelva sobre esas pequeñas conclusiones, ya dejando las fuentes de un lado y centrándonos solamente en Calvelo. Este capítulo fue una oportunidad de sistematizar y poder ver de otra forma la tesis. Me ayudó mucho a repensar los capítulos anteriores y poder elaborar los resultados y llegar a las conclusiones. Y ahora voy a mostrar lo que me posibilitó hacer el capítulo integrador. Pero entonces hacemos la revisión final y en octubre entregamos la tesis y luego la defendemos a principios de año, en febrero. Había, bueno, puesto eh, los objetivos de la tesis, que era analizar y reconocer el proceso de reescritura de los personajes femeninos en la microficción de Calvelo. Y, como venía diciendo, los específicos, analizar las imágenes de dichos personajes, es decir, que se comprendía de la mujer en la fuente clásica y para ver cómo está funcionando esta transformación, comprender las características de género y valores sociales de dichos personajes, por ejemplo, la figura de la mala madre, que se puede explorar en Medea, de la mujer ideal, en Penélope, para luego analizar la reescritura y la reinterpretación de Calvelo e interpretar estas imágenes en el contexto del feminismo, pensando en las tres olas y por las luchas que cada una de esas olas tenía. Por ejemplo, por la sexualidad, por la maternidad, por sus roles. La hipótesis fue que las microficciones de Calvelo reescriben mitos femeninos clásicos desde una perspectiva crítica y feminista, subvirtiendo los arquetipos de feminidad que históricamente han representado desde una visión patriarcal, pensando de que los textos clásicos, que van a ser el objeto de comparación, fueron escritos por poetas masculinos. Esto es lo que decía un poco de cómo se fue modificando o ampliando el marco teórico, que al principio era solamente quizá la mitocrítica, la reescritura y la intertextualidad, en un principio y cómo se fue ampliando por las necesidades mismas de la tesis, que uno tiene que hacer todas estas especificaciones que luego hacen a el análisis. También con los antecedentes, cuando comenzamos los antecedentes teníamos solamente 5 antecedentes y terminamos con aproximadamente 10 u 11 y los habíamos separado por grupos, también para poder trabajar mejor con lo que ya se había dicho. Por ejemplo, los trabajos que ya habían estudiado Patricia y que muchos de ellos ya nos daban la base de cuáles son las fuentes clásicas que estaba reescribiendo Patricia. Y luego este tercer punto, me pareció interesante volver sobre este porque no aparece en el antecedente de por sí, sino que nos dio las pautas de análisis en base a qué hicieron otras personas que estudiaron otras reescrituras. Por ejemplo, personas que estudian la canción de Aquiles de Madeline Miller, desde qué posición eh, plantea la reescritura y esta propuesta de la historia homoerótica entre Aquiles y Patroclo. Después también hay otras novelas más conocidas como El silencio de
de las chicas, de Pat Barker, que también vuelve sobre las mujeres que son capturadas como botín de guerra durante la Ilíada. Entonces, todas estas reescrituras nos daban como una base, decir, bueno, ellas parten de este lugar, van hacia estos lugares, era como una guía para hacer nuestras propias lecturas con nuestro corpus. Bueno, con respecto al marco teórico, mantuve estas preguntas que también las trabajé en la defensa, que fue, bueno, ¿por qué incluir conceptos operativos? Que los conceptos operativos aparecen al final del marco teórico, que funcionan como estos conceptos que vamos a seguir usando en el análisis. Por ejemplo, eran el hipotexto mítico, que era el texto o conjunto de textos que en donde están los mitos, porque uno en el marco teórico había dicho de que los mitos, hay tres tipos de mitos: los ancestrales, los literaturizados y los literarios. Los ancestrales son donde están en la forma original del mito, que es inaccesible para nosotros. Entonces, nosotros conocemos los mitos por los mitos literaturizados, que es, por ejemplo, Homero. Conocemos el mito de Troya por Homero. Entonces, usamos este concepto para eh, referirnos a las fuentes clásicas que llevan a los mitos. Después tenemos las representaciones literarias de género, que es cómo los autores y autoras representan roles, identidades y relaciones de género en sus obras dependiendo de su época y su cultura. Después tenemos la reescritura del mito en clave de género, que implica tomar un mito tradicional y ver qué normas de género está representando en esa forma de contar el mito. Y por último, el contexto ideológico de reescritura, que uno no puede, cuando estudia, eh, ignorar desde dónde se está escribiendo y dónde salen esas ideas. Siempre volver al contexto, porque por ejemplo uno piensa en la reescritura el contexto de Patricia en una época en donde es posible para la mujer reescribir mitos clásicos, que también algo que surge de la investigación para el marco teórico era la lenta incorporación de las mujeres en el campo de las literaturas clásicas para estudiarlas o para escribir desde lo literario. Entonces, ese es un contexto que nos pareció importante destacar a la hora de elaborar la tesis. Bueno, ¿cómo definir un microrrelato? Eso es algo que no figuraba originalmente en la tesis porque no nos centrábamos en el microrrelato como género, pero fue una observación que hizo una de las profesoras que estaba en el tribunal, que nos pareció interesante cómo nos llamó la atención esto de sugerirnos de que igual incorporemos una definición de microrrelato. Entonces, para salvar en la defensa. Entonces, en la defensa, yo había vuelto sobre la definición de microrrelato de Lagmanovich, que cita la profesora Gloria Quispe en su tesis, y que terminó siendo muy nutritivo cuando uno lee la definición y que, si bien no estaba nombrado en la tesis de por sí, estaba de alguna otra forma implícita, porque Lagmanovich dice que son ficciones que presentan una situación básica, que en este caso va a ser el mito que uno conoce, un incidente capaz de introducir un cambio o modificación a la situación inicial, que va a ser el momento de la reescritura, y luego un tercer momento que es el final o el desenlace, que lo que dice que va a hacer es volver a la situación inicial o romper con esa situación inicial, que es lo que nos lleva luego a los resultados de a qué situación se vuelve o si no se vuelve de estos personajes, de estos personajes.
Bueno, había hablado un poco de la reescritura y la intertextualidad y por qué en clave feminista, porque tenemos ciertos arquetipos de la mujer que permanecen y que en realidad han cambiado, permanecen y han cambiado, mejor dicho. Entonces lo interesante es ver cómo han cambiado, porque por ejemplo, pensar en la mala madre de Medea, reflejada en la obra de Patricia, eh, está todavía el infanticidio, pero vista desde otra forma. Y bueno, por último, el por qué el capítulo integrador era justamente porque permitía juntar todas estas pequeñas conclusiones de cada capítulo y sistematizarlas. Entonces, bueno, yo había traído los microrelatos, pero adelanto para mostrar cómo fue. Estos cuadros son los que fueron posibles gracias a un capítulo integrador, porque podía poner en relación todo lo que había propuesto en el marco teórico, lo conceptual, y sistematizarlo y ver qué funciona o qué está sucediendo en cada caso particular. Cómo está funcionando la hipertextualidad, las leyes de analogía de Brunel, que es del comparatismo, las modalidades de reescritura, que también es del comparatismo, y qué ideas del feminismo están trabajándose en cada microrelato. Y uy, y cada microrelato, que son 5, tiene el suyo. El de Elena, el de Medea, y por último, Penélope. Y bueno, de vuelta, el capítulo integrador me ayudó para hacer este cuadro de resultados que también nos lleva a la conclusión de ver cómo están funcionando estas subversiones que propone Patricia en cada microrelato, para ver de si hay, como había dicho recién con la definición de la microficción, si hay una vuelta a la situación inicial o una ruptura. Y gracias a eso pudimos concluir que no, que cuando uno hace los estudios de cada microficción, los personajes realizan ciertas transgresiones, pero no logran liberarse del discurso mítico por completo. Y esto fue más o menos lo que fue hacer la tesis, que fue un proceso, como decía, constantes idas y vueltas, que hasta el final, hasta el mismo final de la defensa, seguía creciendo por todas las observaciones que había hecho el tribunal que me ayudaron en este proceso a seguir pensando y ampliando la tesis. Em, y bueno, esto, que fue un camino largo, que no fue como había sido originalmente con la idea de los caballeros del zodiaco, sino que fue cambiando y creciendo, así como yo también estaba cambiando y creciendo en los últimos años de la carrera y por las mismas responsabilidades que tenía con la beca, porque uno también, si es un consejo que yo pudiera darles a los chicos que tienen que hacer su tesis, es intentar hacerlo con la beca SIN. Es algo que me pasó de compartir con otros estudiantes de Córdoba, de que todos los chicos que estaban exponiendo en esas mismas jornadas, todos estaban con becas y todos estaban prontos a defender sus tesis. Y ellos me decían que es muy común hacer las tesis de licenciatura con la beca porque uno sabe que es un año de trabajo constante porque uno está haciendo informes em, hasta el 10 de cada mes en, en Secter y eso te da cierta disciplina y un avance real porque estás constantemente, uno presenta un cronograma y y bueno, eso me ayudó mucho a mí para no
no aflojar, estar siempre en el momento, si no era, por eso también, si no era una cosa, era otra. Si no era un capítulo, era el marco teórico. Entonces, bueno, siempre estaba trabajando para avanzar y cumplir con las obligaciones de la beca. Y bueno, coincidir en este momento al final de que el momento de hacer el informe final era el momento de cerrar la beca y que en la beca decía, bueno, el trabajo final es la presentación de la tesis. Y bueno, eso fue muy lindo para mí porque además fue un momento para compartir con otros estudiantes sus investigaciones, conocer. Ellos también, por ejemplo, en Córdoba me acuerdo que se hizo una linda discusión, por ejemplo, con respecto a Elena, porque cada uno tenía su propia Elena, que es, es un personaje que tiene muchas más fuentes clásicas que hablan de ella. Entonces hizo un debate muy interesante que hizo también a ese capítulo, porque no es solamente lo que yo interpreté, sino todo lo que aprendí de esa discusión y que es algo lindo que posibilita em, estar socializar las investigaciones de cada uno y luego, bueno, uno cuando hace la tesis tiene que sí cuidar un poco más las cosas de cómo contarlos, la redacción, em, y para eso siempre están las directoras, que yo nunca voy a dejar de agradecer la fuerte presencia que fue Soledad y Mónica, que siempre estuvieron ahí para guiarme, para decirme, bueno, podés pensarlo de esta forma y podés leer este texto que te puede ayudar. Bueno, este capítulo me parece que le falta algo, me parece que todavía podés eh, sacarle más a ese análisis y claro, y orientaban la investigación. Así que, y ellas también eran las que en su momento decían, bueno, esto es todo, ya está, ya podés descansar, ya lo cerramos, porque uno también está con esas inseguridades de si ya es suficiente, no es suficiente, si me falta, y por eso es importante la guía de las directoras, que es un rol esencial para uno, porque no solamente es su guía académica, sino también emocional, porque también es un acompañamiento, porque nadie a veces te cuenta de lo estresante que puede hacer, lo estresante que puede ser hacer una tesis y, bueno, tener esa compañía, esa seguridad, esas palabras de aliento ayudan mucho, es parte también de lo que es hacer la tesis. Así que, bueno, no sé si, no sé si hay preguntas o... Gracias, gracias, José. Bueno, no sé si acá de los presentes tenemos alguna pregunta o comentario, y si no abrimos a... Sí, eso es un sí. Espera, te voy a pasar el micrófono. Si podías condensar las conclusiones a las que llegas, porque vos Bien, invocás, digamos, varios elementos, ¿no? O sea, digo, sí, la mitocrítica como una estructura teórica que ya tiene, digo, una epistemología bien, bien certera ujú, y cruzarla con las teorías de género, sí, ¿no? Hay ajustes, ¿no? sí, Para hacer. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Porque el desarrollo que nos presentaste sí, y que nos fuiste contando es sumamente claro, es sumamente claro, pero las conclusiones a las que llegas, cómo enriquecieron, digamos, tu lectura de el mito por un lado y de Calvelo por el otro, ¿no? bien. Bueno, las conclusiones. Para hablar un poco de las conclusiones, creo que tendría que decir más o menos qué me fue pasando con cada microrelato. Que por ejemplo, el de Hera, voy a hacer un breve resumen. El de Hera, ella usa el arte de metamorfosis para engañarlo a Zeus
y que Zeus, en vez de ser el infiel que tiene muchas amantes, en realidad siempre se está acostando con su mujer, porque ella a través del arte de metamorfosis hace de esas amantes. Luego tenemos a Pandora, que en realidad no hay una reescritura del mito en sí, sino de las interpretaciones. Porque dice, bueno, el mito de la creación fue este y hay tres interpretaciones. La de los mitólogos, que es que Pandora es una consecuencia de la transgresión de Prometeo. Las feministas dicen que Pandora es una víctima del discurso machista, pero que la verdad indiscutible es que todas las mujeres bellas son malas. Y esa es la interpretación de las mujeres feas. Y ahí es interesante ver lo que está haciendo Calvelo, de decir, esta es una verdad incuestionable, pero en realidad es una opinión. Eso nos daba el tono lúdico, irónico, gracioso que se mantiene en general en las microficciones. Luego, Helena, que Helena también, ella vuelve sobre el canto 3 de Ilíada cuando está haciendo el catálogo de los héroes, que tampoco está modificando el episodio mítico en sí, sino vuelve sobre la interioridad de Helena, cuando ella se da cuenta de que sus hermanos están muertos. Y es esa desesperación de ver a una mujer vuelta niña llamando a sus hermanos y sabiendo que no van a venir a rescatarla. Luego tenemos a Medea, en donde también no hay una reescritura del mito literaturizado por Eurípides, porque también algo de esta investigación fue descubrir de que Medea en el mito original no mata a sus hijos. Eso fue una invención de Eurípides y justamente lo traigo a colación porque es con lo que juega Calvelo en esa microficción, de que Medea le está pidiendo que no quiera hacer eso, porque en su mito original no lo hace. Matar a sus hijos es la orden del poeta. ¿Al microrelato? A ver. Este. Sí. Claro, y acá, ay, no se me pasó la cursiva, pero bueno, está la voz de Medea en esta cursiva de por favor no, por favor no. Ella interrumpe la misma narración del microrelato pidiéndole al poeta que no haga esa escena. Y por último, y ella no puede pelear contra ese destino. Quizá el, el microrelato de Medea es el más evidente de las conclusiones ante la pregunta de si hay una liberación de estas mujeres de su discurso mítico o no. Y el más evidente es el de Medea, porque no puede, porque es como dice, las fatales palabras ya han salido de su pluma. Entonces, bueno, termino con Penélope y llego al punto. Penélope lo pone a dormir a Telémaco, dice, lo cubre de sábanas de sangre a los impostores y sale en busca de el que no sabe o no puede regresar, que sería Ulises. Penélope quizá es una de estas figuras más subvertidas, porque la Penélope que nosotros conocemos es una Penélope que espera, que es pasiva, que si bien es un personaje muy ingenioso, que logra sortear, gobernar Ítaca con todo en contra, no es tan violenta como la que se plantea en la reescritura de Calvelo, porque ella mata a los pretendientes, o por lo menos esa era la interpretación que yo hacía, y tampoco sale a buscarlo a Ulises, porque además lo estaría reescribiendo Ulises, el Ulises, el muy astuto, el de, no me acuerdo del epíteto, el de muchas, eh, sí, es el que no sabe regresar o no puede. Entonces ella adquiere este rol activo de héroe, ni siquiera podríamos decir que es una heroína, es un héroe épico, Penélope, en Calvelo.
Entonces, ¿qué pasa? Que, como también decía con esto de la flexibilidad, estos personajes con sus roles de género y dentro de sus mitos se estiran y se deforman porque Hera ya no es esta diosa celosa que persigue a las amantes y castiga a los hijos que tiene Zeus con sus amantes, sino que realmente lo castiga a él, que él que cree que sigue siendo ese divino seductor, que está con todas las ninfas, con las mortales. En realidad simplemente está siendo engañado, es el engañador engañado. Pero ella no se ha liberado de la autoridad de Zeus, por ejemplo. Pandora sigue siendo víctima de las interpretaciones y del destino que también alguien más orquestó para ella, porque Zeus manda su creación y ella no puede decidir más que eso, no tiene más agencia sobre su vida que lo que se planeó para ella. Y tampoco es dueña de o puede controlar lo que se piensa de ella, que además también en la tesis yo volvía sobre lo que fue el error de la traducción de una jarra a una caja, porque cuando es una jarra está este momento de, esta posibilidad de que haya sido un accidente, la liberación de los males, pero por un error de traducción se cambia la jarra por una caja y como es una caja hay que abrirla, entonces está el elemento de la compulsión y ya eso la hace mala, porque tiene esa curiosidad que de lo que no tenía que hacer. Luego, Elena. Elena tampoco puede escapar y no puede ser salvada. Algo que yo decía en esta tesis era que, más allá de que dediqué gran parte de ese capítulo a por qué Elena es una víctima de la mirada masculina y por qué ella es necesaria para que exista Troya. Ella es como la excusa, pero sin Elena no hay Ilíada, no hay guerra, pero en este capítulo también lo que sostengo es que las víctimas del discurso patriarcal también son sus hermanos, Castor y Pólux, que ellos son los únicos que la podrían haber salvado porque ellos no tienen un interés ni artístico como podríamos pensar en Homero o político como los personajes en Helena. Lo único que ellos quieren es estar con su hermana. Y ellos también decía en este capítulo, rastreando las fuentes, ya la habían salvado una vez de ser raptada. Entonces, esta segunda, uno dice, bueno, es la segunda vez, no dudaría de que sus hermanos van a volver a salvarla. Pero lo que yo sostenía en este capítulo es que bajo ninguna circunstancia sus hermanos pueden salvarla a Helena. Porque si la salvan, se cae todo el discurso patriarcal y mitológico, porque se cae, ya no hay Troya, no hay Aquiles, no hay Héctor, no hay Ajax, no hay Diómenes, no hay Eneas, no hay Nostoi, todas las sagas de los regresos, todo, hay muchas cosas que dependen de que Helena no sea salvada y que Helena esté en Troya. Entonces, ella tampoco puede librarse em, del mito. Y hasta ahora tampoco vemos que estén peleando contra el mito, porque simplemente lo están aceptando. Y por ejemplo en Elena vemos su interioridad, pero no hay un intento de escape. Sí sentía que había un intento de escape con Medea, cuando ella rompe esta cuarta pared de tomar la palabra y decir, no, yo no quiero hacer esto. Que si bien no tiene ningún éxito porque igual hace lo que el poeta quiere que haga, ella por lo menos tomó la palabra, aunque sea por un momento de la enunciación, para decir yo no quiero esto. Y separar su existencia de lo que quiere el poeta de ella. Y por último, aunque después no pueda tampoco librarse. Y por último, la que también casi lo logra es Penélope. Pero Penélope no está tampoco eligiendo otra vida para ella, porque la vida que está eligiendo es traerlo de vuelta a su esposo, que es Ulises. Pero no es que, por ejemplo, ella mata a los pretendientes y sale a descubrir el mundo y sale a navegar. Ella sale
para traer al personaje que es esencial en el mito y que todo vuelva a la normalidad, por así decir, la normalidad mítica. Entonces, lo que yo concluía ay, en estos resultados es que, bueno, cada personaje tiene su versión, sí, y cada uno depende. Sí, imparcial o sí, limitada. Si aparece una figura de el doble, el doble mítico, en todas sí. Si hay resistencia, ¿cómo es esa resistencia? Por eso decía, hay resistencia en Hera, sí, porque está activamente peleando contra Zeus. En Pandora puede haber una resistencia pasiva de eh, no responder. O sea, dejar que piensen lo que piensen de ella y ella no toma la palabra para decir, no, yo no soy mala o nada. Ella no simplemente no toma la palabra. Elena también es parcial, pero como decía, no logra hacer nada más que eso. Medea tiene una resistencia, pero sin éxito. Y Penélope sí, se resiste al rol que se le impuso. Pero no hay en ninguna hay liberación. No logran romper con ese mito y ser otra cosa de la que ya hayan sido destinadas. No sé si ahí sí. Pliegue ahí que es interesante recuperar, porque en este repaso, ¿no? que haces y que nos compartís, y entiendo que recuperaste a Gual, ¿no? Sí, Para la definición, una definición muy particular, por cierto, ¿no? De mito. Digo, menos esencialista y menos ligado a las prácticas de la cultura, ujú, ¿no? Más ligado a la escritura incluso, a la poiesis. sí, Este, Hay un pliegue en donde queda confundido mito y literatura, ujú, ¿no? sí, Digo, en ese análisis que vos mostrás, que nos fuiste compartiendo ahora en tus conclusiones, em, en más de un punto, el análisis es sobre un texto poético anterior más que sobre la materia mítica en sí, 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 ¿no? Es decir, ya sea porque volvamos a la fuente homérica, que no es la primera, sí, o que volvamos y el caso más paradigmático es el de Medea, ujú, sí, ¿no? Entonces pienso que ya el propio Eurípides en todo caso está reescribiendo el mito sí, 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 y pensaba que, que el mito se funda en todo caso con Eurípides. Hay sí, una borradura ahí del mito original, sí, si es que tal cosa puede existir en sí, todo caso, sí, porque, claro, si en tus conclusiones vos decís, lo que ha quedado para Occidente es eh, el infanticidio, ¿no? Y el narcisismo sí, corporizado en la figura de Medea, sí, creó el mito, lo fundó para Occidente, sí, ¿no? Entonces digo, cómo ahí mito y literatura tienen un pliegue un tanto confuso, sí, un indistinto, porque ahí entonces hay un corrimiento perpetuo, sí, ¿no? Nunca se está frente a la materia original sí, y en todo caso, entonces me parece que lo que se trabaja son los accesos de la interpretación, sí, ¿no? Me quedaba pensando si en esto, Patricia, siguiendo el juego de Eurípides, al generar esa pequeña emergencia enunciativa de decir que sí, no ha reescrito también su liberación. Más allá sí, de que el mito de Occidente siga diciendo que es
una asesina de sus Sí, hijos. sí, sí, Le dio la posibilidad de decir no y creo, ¿no? O me gustaría pensar que compartirnos la idea de que ese personaje dice no, ya la libera, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, porque ya instala en nosotros la idea de que no hubo voluntad, claro, de que sí, ella solo está atada a la escritura del otro, sí, 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 ¿no? Entonces digo, si los términos de liberación, eso último que suena tan terrible y tremendo como no, 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 lo pienso sí, así, sí, sí, en ese cuadro, no eh, merece una salida, una escapatoria más contemplativa, sí, de una liberación más metafórica, sí, una liberación más enunciativa, porque si el terreno en el que se libran estas disputas es la literatura, entonces que sea la literatura la que la salva, claro, sí, ¿no? sí, sí. No, sí, y fue de alguna forma una decisión que también contemplé porque estaba entre las dos. Em, y por cómo lo resolví en ese momento era de cómo yo, por ejemplo, habría pensado en una liberación de Medea, que ella realmente dice que no y lo logra hacer en el texto. Es decir, que no mata a sus hijos, que deja que, por ejemplo, sea como el mito original, que realmente recupere eso. Entonces, como yo me había quedado como en eso a mitad de camino, porque en el mito supuestamente original, el pueblo, después de que ella mata a la princesa y el rey muere con ella, el pueblo dice, bueno, nosotros también nos vengamos y lo matan a los hijos. Eh, yo estaba ahí, a la mitad de ver qué decidir, porque decir... eh, Sí, eso, porque si era suficiente decir que no para que sea completa la liberación o si la liberación también tenía que implicar una acción del personaje. O supongamos, si tuviera que escribirlo yo, qué sé yo, que quizá lo mata a Eurípides, por ejemplo. Entonces fue ver cómo resolver eso de forma en que tenga sentido en ese momento para mí. Y entonces como yo veía que quizá había casi un patrón de que no llegaban a esta completa subversión de su personaje, yo decía, bueno, entonces creo que me inclino más a que sí, justo con la resistencia, que sí, pero sin éxito. Que está la enunciación, o sea, está rompiendo el silencio, pero la pregunta que me hacía es si ese romper el silencio alcanzaba o no alcanzaba, si faltaba la acción del personaje. Claro, sí, Eso es lo que cuestiono, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, no lo cuestiono, digo, es un aporte. No, sí, Pero digo, que alcance para qué. claro, Porque si al fin de cuentas, digamos, de lo que estamos hablando ujú, es de la creación del sentido, sí, ¿no? De que a Eurípides le bastó escribir la obra sin que ella haya hecho eso sí, para fundar el sentido de Occidente. sí, No, no, entonces, ¿por qué le pedimos a las mujeres que sí, hagan? sí, No basta con que ujú, digan no, claro, sí, ¿no? Es sí, sí, decir, sí, cómo hay un proceso de pliegue, de estabilización patriarcal, claro, que a la mujer se le exige sí, lo que hace Penélope, eh, lo que hace Penélope, sí, que se trasvista, sí, ¿no? Y ejecute su acción, y cuando la ejecuta ni siquiera lo pensamos como mujer. claro, Decimos, asume el rol de héroe con del guerrero sí, épico de su contexto. con toda la agresividad que tiene, que se justifica en En, el, en- en en el el libro. Aristos, Sí, en el Aristos.
Sí. ¿no? Entonces digo, cuando lo hacen, Ujú. están destinadas a quedar atadas a la masculinidad que no tienen y Claro, que desean. Y cuando no lo hacen, no se la reconocemos. claro. Entonces, Sí, eso sí, sí, digo, sí. es una disputa por el sentido. Sí, Y entonces, si a mí me parece precioso el libro de Patricia, creo que es una ruptura, es un enclave muy particular en la cartografía jujeña, ¿no? sí, De su tiempo, en el momento de su publicación. Pero de verdad creo que es de avanzada en sí, el sentido de que aun cuando la acción no acompañe, aun cuando la noción de éxito, ¿no? No sea tan plena como queramos, sí, inscribir la disputa por el sentido, la sí, disputa por la interpretación otra, ya es una ganancia, sí, ya apela a una liberación, porque quien lee los cuentos de Calvelo sí, nunca más va a leer no, Medea como antes. sí, Nunca más va a pensar en Penélope sentadita y tejiendo. Nunca sí, más va a pensar que Hera solo es furiosa y celosa. sí, Entonces, la disputa por el sentido creo que es lo que enriquece o lo que eh, se proyecta en el campo de disputa del género sí, como lo verdaderamente valioso, claro, sí, ¿no? Porque si sí, no, ¿qué sí, se tendría que salir a hacer? claro. Quemar, ¿me entendés? O sea, no, disputamos el sentido y lo Sí, logran, sí, porque la interpretación ya nunca va a ser igual, sí, nunca, sí, sí. ¿no? Eso digo. No, sí, y coincido, coincido. Además, em, creo que también está interesante siempre la propuesta del comparatismo, de volver a la fuente y descubrir esas cosas que antes no estaban. Por ejemplo, yo no sabía que, por ejemplo, en el mito original Medea no mata a sus hijos. Entonces, descubrir eso, ya de por sí, sin haberlo, sin saberlo, leer la microficción es algo fuerte de ver ese personaje, pero cuando uno reconstruye ese contexto, uno hasta se enoja. Igual que también en otro tipo de enojo, era lo de Pandora, de solamente por un error de traducción, Pandora era la peor mujer de todas porque ella nos trae los males. Y cómo ese error de traducción cambió la forma de verla. Entonces, lo lindo de reconstruir ese contexto anterior es ver realmente, volver a esos personajes con otra luz, con algo que quizá uno no lo habría. Ujú. Sí, Son enunciativo, eso sí, digo, porque más allá de que haya un sistema de traducción, el mito de Pandora está enunciado desde un lugar. sí, Y aunque ese error no haya estado, te puedo asegurar de que íbamos a interpretar lo mismo. Igual hubiera sido culpable, porque era su propósito, sí, ¿no? sí. De hecho, no es humana, No, ¿no? no, no. No, es una maquinaria Sí, y como tal estaba destinada, tenía una función. sí, Lo que quiero decir es, aun cuando pensemos que el mito funda el error, en realidad lo que hace es, o al menos a mí me ha gustado siempre pensar que lo que hace es fundar l- la primera enunciación. sí, Y esa primera enunciación se vuelve indiscutible. Se vuelve el lugar al que hay que volver para verificar. Y sí, claro, pero ¿qué pasa si ya desde el principio sí, esa primera enunciación está silenciando otra anterior que quizá no tuvo la misma posibilidad, no tuvo la misma agencia, ¿no? sí, Para usar el lenguaje que... sí, Entonces digo, siempre parece que estamos cayendo en la bonanza de fue un error,
que se Sí. malinterpretó. No, no se Mm. malinterpretó. Sí, sí. Había todo un aparato discursivo creado para eso, ¿no? Bueno, Y el mito es un artefacto, es un dispositivo del sí, género sí, sumamente eficaz, ha sí. moldeado Occidente. Bueno, justo con esto me acordaba de, bueno, del capítulo de Hera. Sí, no hay problema. Que bueno, que en el capítulo de Hera, lo que pude reconstruir es que Hera era una diosa, no era una diosa griega, sino que cuando los griegos llegan, ven, llegan a esa cultura y tienen que conquistarlos. Entonces, una de las formas que tenían los griegos para conquistar otras culturas era hacer que su dios principal, Zeus, sobre quien gira toda la mitología, viole a esa diosa. Entonces, Hera era una diosa de la tierra, muy poderosa, que queda completamente subordinada al poder de Zeus después de que él la viola, con el mito del cuco. No sé si lo conocían, pero Zeus, metamorfoseado en un pajarito en el cuco, se acerca a ella y cuando está suficientemente cerca se convierte en dios de vuelta y ahí es donde la viola y obliga a que se casen. Y ahí Hera, que era una diosa de la tierra, quede subordinada a ser la esposa de Zeus y sea em, que se mueva su nivel de importancia a ser solamente la mujer de Zeus en el Olimpo. Y sus resistencias aparecen en las fuentes clásicas cuando ella, sin el concurso de Zeus, em, da a luz a Tifón, que Tifón va a ser un monstruo que, según las profecías, lo va a destruir a Zeus. Zeus dice, no, mientras yo esté acá no, entonces lo encadena para limitarlo. Em, y bueno, era queda completamente de su mito original despojada, de todos sus poderes, de toda su... Y solamente queda el enojo que se suele ver cuando ella en Ilíada, que va contra Zeus, va contra sus hijos, en, eh, contra Hércules, por ejemplo, también que les hace la vida imposible, a Heracles, mejor dicho. Y solamente queda el enojo ancestral que tenía, pero que se pierde cuando pasa del mito ancestral al mito literaturizado, que como justamente también decía el profe de esta línea confusa entre mito y literatura, es justamente lo que los comparatistas separan, de que está el mito ancestral, el mito literaturizado y el mito literario. El mito literario son los mitos que se crean en la literatura, como por ejemplo el Quijote o el Doctor Fausto. El mito literaturizado es un mito ancestral que fue puesto por escrito. Entonces, por eso decimos que no podemos acceder a los mitos ancestrales salvo por la literatura que los hizo, los puso por escrito. Bien, bien, muy claro, José. Les consultamos a las personas que están conectadas vía Zoom si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Si por favor pueden abrir el micrófono directamente, si quieren realizar algún comentario. O puede ser de la tesis o cómo hacer una tesis y no morir en el intento. Es la idea del ciclo. Bueno, lo que sí ahora, se ve que ya no vamos a tener preguntas, les pediría a las personas que están conectadas si pueden prender un segundito la cámara, así hacemos una captura de pantalla. Ahí está. Es un ratito nada más, porque eso nos olvidamos en el encuentro anterior para tener registro, no solamente para las redes, sino para la asistencia. Ahí está, mira, José, vos las podés ver. Sí. Ahí se ve una biblioteca nomás, ¿no? Muy hermoso.
Ahí está. Vamos a hacer la captura entonces. Bueno, yo voy así como consejos finales para cómo no morir en el intento. Em, no digo que mi camino, que no fue lineal, sea el adecuado. Yo creo que cada uno va haciendo su camino. También dependiendo de lo que te va pidiendo la investigación, pero que se animen a volver constantemente, que si no es una cosa, vayan a la otra, que no es que vuelvan. Por ejemplo, dejen, por ejemplo, un capítulo. A mí me pasó un montón de veces estar bloqueada en un capítulo y decir, no sé cómo lo voy a resolver, lo dejo. Lo dejo, avanzo con el marco teórico, avanzo con otra cosa y después cuando la mente el tiempo ayuda a la mente a organizarse, a pensar en otras cosas. Llegaban momentos en donde yo estaba hablando con mis directoras y me decían, bueno, pero no sé qué más escribir, no sé qué más poner en el análisis. Y decía, todavía hay más. Entonces, darle ese tiempo de relectura a lo que uno hizo y de volver a pensar. Em, Eso ayuda bastante. Y bueno, la paciencia. Paciencia, a veces uno está cansado, entonces está bien descansar, volver a leer, pero lo que yo diría es no parar. Así que, a ver, Bien, para la no foto. parar ahí. Sí, sí. Y así las Ah, ves espera, yo también tengo que ahí. mirar. Ay, Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí ya sacamos la fotito. Gracias, José, muy lindo tu trabajo. Y bueno, también une, ¿no? Lo universal, ¿no? Toda esta cuestión de los mitos, que creo, a mí particular me han dado cátedra ahí en el intercambio con el profe Zambrano, y esta clasificación, ¿no? Que mencionabas, y la reescritura de los cuentos de Patricia Calvelo, que calculo que todos los que estamos en esta carrera, a Patricia es el colega y amiga, hemos leído en algún momento alguno de estos textos, así que creo que es muy lindo el tema que abordaste, y aparte un tema conocido, ¿no? Creo yo, eso me parece a mí, ¿no? sí, No puedo hablar por todos, pero yo siento que es así. Y bueno, destacar también esto que resaltaste de la importancia de la beca SIN, sí, que bueno, en este momento está suspendida, pero yo, por ejemplo, no conocía, conozco ahora el caso tuyo de la tesis a partir de la beca, ¿sí? En la materia sí, que yo trabajo también hemos tenido becarios, sí. y la verdad que es una cuestión muy importante, ¿no? Para la formación de los investigadores, de los jóvenes investigadores, y bueno, vos sos muy joven y ya tenés tu tesis, así que, y reciente también, así que felicidades por eso. Muchas gracias, profe. Bueno, y con el tema del asunto de las becas, por si hay después chicos que escuchen esto y quieran hacer lo mismo. Todo es posible. No quiero que quede la impresión de que cuando uno habla de líneas prioritarias de investigación uno está condicionado, sino hay justamente eso, líneas como sugerencias y lo interesante es cómo pensar algo que yo quiero hacer orientado a esas líneas, teniendo en cuenta esas líneas de investigación. Porque, por ejemplo, fue justamente lo que me pasó a mí. A mí me gustan las reescrituras, me gustan los personajes y justo estaban los estudios de género y además literatura regional. Entonces era darle una vuelta a ese asunto. Pero las líneas prioritarias cambian todos los años, entonces depende de cómo uno quiere abordarlo y no sentirse limitado, sino usarlo como una fortaleza y una oportunidad para investigar lo que uno quiere. Porque además también es eso, que esté este disfrute, porque si uno va a hacer una tesis de algo que no le interesa, no la va a escribir o va a tardar mucho tiempo en escribirla. Entonces, siempre darle la vuelta
de que sea algo propio y que uno le apasiona y cumplir con las exigencias académicas que siempre van a estar, pero poder encontrar ese balance es lo que yo le diría a los chicos. Perfecto, José, sí, muy, muy buen consejo realmente. Eh, la verdad que sí, como una de mis profesoras siempre cita a Raúl Dorra que decía que para la tesis hay que ser astuto como un lobo y manso como un cordero, ¿no? Creo que sintetiza un poco, ¿no? Lo que nos estás diciendo en este momento. Y bueno, de nuevo agradecerte y agradecerles a las personas que nos han acompañado en la presencialidad y en forma virtual. Nos vamos a encontrar el próximo 14 de octubre con un encuentro más del ciclo de las tesis dicen, así que bueno, estaremos comunicando vía correo electrónico con las personas que ya se han inscrito. Y bueno, gracias de nuevo, José. Ha sido un placer escucharte. Gracias por invitarme. No, por favor.